No puede ser posible que la primera fuerza política, que es la Revolución Ciudadana, sea impedida, en primer lugar, de haber inscrito su organización política. La persecución ha sido brutal y descarada, desde el mismo impedimento de inscribir Revolución Ciudadana, Revolución Alfarista, Movimiento Acuerdo Nacional, ahora Fuerza Compromiso Social, que fue eliminado de un plumazo por sugerencia de un pseudocontralor, de un personaje tan cuestionado que ni siquiera tiene una acción de personal y no ha sido posesionado ante la Asamblea Nacional como así manda la Constitución. Y hoy que pide o que solicitan el impedimento de la inscripción de nuestro binomio ante el Tribunal Contencioso Legislativo, yo creo que ya la semana anterior recibieron la respuesta del pueblo ecuatoriano, que ya no tiene miedo, que sabemos que en este momento nos estamos jugando la vida, porque no podemos seguir soportando más tiempo ante la actual situación que maneja este gobierno nacional. Así que es necesario, para respaldar el Estado democrático, salir a defender el derecho a participación de todas las organizaciones políticas. Si dicen que la Revolución Ciudadana no cuenta con el respaldo popular, ¿cuál es el temor de enfrentarnos en las urnas? ¿Cuál es el temor a que la Revolución Ciudadana vuelva a hacer lo que siempre ha hecho? Vencerlos en el campo de batalla que nos corresponde, que es donde manda el soberano, que es en las urnas, donde decide el pueblo a quién premia o a quién castiga. Así que estaremos nuevamente en las calles, defendiendo nuestro binomio de la esperanza, defendiendo a Andrés Arauz, defendiendo a Carlos Rabascal, pero sobre todo defendiendo el futuro del Ecuador. Es necesario una vigilia, es necesario la vigilia. Pero por supuesto, imagínense que hoy tenemos que defender lo que por derecho nos corresponde. Parece inaudito, pero desde la ruptura del Estado de Derecho, donde hoy en el Ecuador ya no existe la presunción de inocencia, más vale usted tiene que demostrar que es inocente, cuando es todo lo contrario, un Estado de Derecho. Asimismo, tenemos que defender lo que por derecho nos corresponde en este momento, que es el derecho de participación. Las organizaciones políticas que deberían ser decentes y deberían hacer un pronunciamiento para permitir que en el año 2021 existan unas elecciones limpias, transparentes, con una campaña enmarcada en normas deontológicas, éticas y morales, para que sea el pueblo ecuatoriano que reflexione su voto y premio castigo a los políticos, como debe mandar en un Estado democrático, más no la persecución política, el lawfare, tratar de eliminar o sacar del camino a los adversarios políticos a través de las argucias de la ley. Así que efectivamente la Revolución Ciudadana más fuerte que nunca, y vamos a estar vigilantes de que se permita la participación de nuestro binomio. No han incumplido ningún paso. Todo lo que tratan de hacer son argucias, tratan de desviar la atención de lo realmente importante. En este momento, el pueblo ecuatoriano debe estar exigiendo que responda el ministro Martínez antes de irse al Banco Interamericano de Desarrollo, como es su pretensión, que responda por la negligencia que existió en el mes de marzo, cuando decidieron pagar la deuda externa antes que poner esos capitales al servicio del sistema de salud pública, o de la ministra de Gobierno, que tiene que responder por la crisis de octubre y por la crisis de la pandemia también, donde existió mal manejo, y son juicios políticos que se están tratando y que deben ser analizados lo más pronto posible dentro de la Asamblea Nacional. Eso no nos deben desviar la atención de lo realmente importante. Estimado Ronnie, la Asamblea Nacional cuenta con una credibilidad de un 2%, menos del 2%. ¿Qué va a pasar hasta mayo del próximo año? Mira, el tema de la credibilidad que tiene en este momento la Asamblea Nacional y como parte del cuerpo colegiado, le digo que eso es una cloaca de corrupción. 60 legisladores son investigados por la Fiscalía General del Estado por delitos como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, cobro de diezmos. Así que, salvo sus honrosas excepciones, y lo digo por la bancada de la Revolución Ciudadana, en este momento el pueblo ecuatoriano debe exigir a los políticos decencia, transparencia. Todos estos legisladores que saben que han cometido actos regidos por la ley, por decencia, por respeto al pueblo ecuatoriano, que les encargó el mandato a través de las urnas, deberían dar un paso al costado, irse a su casa, para no seguir haciendo más daño al país. Necesitamos analizar y debatir dentro de la Asamblea Nacional leyes que permitan el desarrollo integral de nuestra sociedad una vez
que hemos salido del tema del aislamiento debido a la pandemia del COVID. ¿Dónde está la reactivación económica? Aprobaron con una mayoría, de la cual no fue partícipe de la bancada de la Revolución Ciudadana, una supuesta ley humanitaria que de humanitaria no tiene absolutamente nada. Que el pueblo ecuatoriano aquí presente ha recibido algún beneficio de la ley humanitaria, no ha recibido nada. Entonces, la bancada de la Revolución Ciudadana presentó un proyecto de ley para la reactivación económica con 17 puntos que deben ser debatidos dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, mas sin embargo las autoridades aún no han convocado ese pleno. Ronnie, en ese plano, la verdad, ¿quién gobierna el Ecuador? Bueno, eso es sencillo, pues si nos damos cuenta que hasta para la aprobación o veto de una ley, el banquero es el que dice lo que se debe hacer, es más que claro que quienes están gobernando, encabezados por el banquero, el Partido Social Cristiano, los grupos económicos de poder, ciertos medios de comunicación, es la histórica y rancia partidocracia que tanto daño le ha hecho al país. Esa es la realidad. Moreno, es más, hace algunos días ni siquiera sabemos dónde estaba. Sé que cumplió una agenda en Guayaquil por el bicentenario de la independencia, pero ¿a ustedes les parece posible que el primer mandatario de una nación pase escondido, refundido, porque no le puede dar la cara a su pueblo? Que antes de estar haciendo actividades públicas tiene que responder muchísimo a la justicia, y así como cacarean la lucha contra la corrupción, debería responder por el caso de Dina Pepe, el caso de la consulta mañosa, porque el verdadero costo de la corrupción, más allá de la persecución política indiscriminada en contra de los líderes de la Revolución Ciudadana, ha sido en este momento la reducción del aparataje del Estado. Y para que entienda el ciudadano, eso significa despido de médicos, despido de profesores, falta de inversión en la compra de insumos médicos. Todos aquí tenemos algún amigo conocido, un familiar que falleció debido a la pandemia del COVID. Muchas muertes pudieron ser evitadas si hubiese existido atención médica oportuna en el sistema de salud. Ese es el verdadero costo de la corrupción. No les importó involucrarse en la corrupción, impidiendo la construcción de un hospital en Pedernales, impidiendo la compra de insumos médicos, corrupción en la compra de kit alimenticios, ni siquiera respetaron la memoria de los muertos, corrupción en la compra de fundas de cadáveres. Así es el país que estamos afrontando y viviendo, la reinstalación de la histórica y rancia partidocracia, el país del tombo y el reparto. Y ahí también de eso sabe mucho la ministra de Gobierno. Por menos de las declaraciones que ha hecho el ex legislador Daniel Mendoza, hay muchos sindicados y presos, y la ministra aún no responde ante la justicia. Así que estar vigilantes, queridos hermanos ecuatorianos, porque este país del desgobierno, de la desinstitucionalización, de la corrupción, debe acabar lo más pronto posible. Tiene que venir el país de la esperanza, el país del progreso, el país del bienestar. Debe retornar ese país de la Revolución Ciudadana. A propósito del tema de los Dina Papers, usted ha venido haciendo seguimiento a ese caso. ¿Cómo está hasta el momento? Parecería que la Fiscalía ya prácticamente se olvidó de que existe ese caso inclusive se ha olvidado también de los carnets de discapacidad. Bueno, han dejado todo en el olvido. Solamente en este momento parecería que ya la fiscal ha desaparecido del mapa. ¿Pero usted cree que es olvido o conveniencia? Bueno, puede ser conveniencia, que es lo más probable, porque imaginémonos, quienes juraron defender, ampliar y fortalecer los derechos ciudadanos, legisladores involucrados en casos de corrupción, legisladores con supuestos carnets de discapacidad auditiva y se compran un vehículo para escuchar mejor. A ese nivel de decadencia ha llegado la vieja politiquería ecuatoriana. Por eso existe una nueva generación de políticos, que estos politiqueros nos llaman pueblo, porque somos decididos, porque somos honestos, porque somos transparentes y estamos decididos a luchar por las grandes mayorías. En el tema de los Dina Papers, la fiscal general del Estado, en mi última reunión que sostuvimos en la ciudad de Guayaquil, de una manera amenazante, desafiante, configuraron lo que hoy ya sabemos: la persecución política contra nuestro líder Rafael Correa. Eso es a lo que estamos sometidos, un régimen de terror. Pero nosotros no nos doblegamos, no nos rendimos, con más fuerzas que nunca estamos en pie de lucha para recuperar el país de la esperanza que todos y todas anhelamos.
ese país donde deberían estar investigando estos casos de corrupción, donde la información bancaria, la información financiera llegó entre julio y diciembre del año pasado, desde la Fiscalía panameña, es decir, la información ya la tiene la Fiscal General en sus manos, reposa en la Corte Nacional de Justicia. He solicitado al Consejo Nacional de la Judicatura que inicie un sumario administrativo en contra de la señora fiscal por la presunta omisión y falta de aplicación del principio de oportunidad y de celeridad, tanto en el caso de los INA Papers como en el caso de la consulta mañosa. No puede ser posible que en el caso de los INA Papers, donde se denuncia directamente al presidente Lenín Moreno, no solamente en el Ecuador, sino en Panamá, Suiza y España, hayan pasado más de 550 días y aún no tengamos respuestas. Y en el caso Bochornos, donde por influjo psíquico sentenciaron al economista Rafael Correa, a los 388 días ya tenían resuelta una sentencia espuria, que dicho sea de paso, y además armaron audiencias de apelación y de casación dentro de una pandemia. ¿Cuántos casos más han armado la audiencia dentro de este tiempo de pandemia? Para que el pueblo ecuatoriano se dé cuenta la brutal persecución política a la que está sometida la Revolución Ciudadana.